Saludos a todos. En este video les estaré mostrando cómo eliminar la cuenta Google y hacer el bypass FTP al Samsung Galaxy A54 con binario G y Android 16. Este procedimiento lo haremos de forma gratis, así que ve el video completo para no perderse ningún detalle. Todos los enlaces de descarga y demás información se los estaré dejando acá abajo en la descripción, como en el comentario fijo de este video. Ahí van a encontrar lo que es este archivo, chicos. Ustedes lo descargan, extraen, descomprimen y proceden a abrir, doble clic o clic derecho y abrir. Una vez abierta acá lo que es esta herramienta, nuestra propia herramienta, seleccionan el idioma de su preferencia y acá tenemos ya lo que es la interfaz de lo que es esta herramienta. Perfecto. Antes de proceder con el procedimiento necesitamos instalar todos los drivers, chicos. Acá mismo en lo que es la herramienta van a encontrar ustedes este apartado y desde acá van a poder descargar los drivers necesarios, tanto los drivers Samsung como los drivers MTK, para que su computador reconozca lo que es este dispositivo. También desde acá pueden abrir lo que es la seguridad de Windows o el Windows Defender y así poder desactivarlo para que no interfiera en ningún tipo de procedimiento que vamos a realizar. Perfecto, una vez aclarado esto, volvemos a la pestaña Samsung, nos vamos a la pestaña MTP y vamos a proceder a realizar una lectura de información a este dispositivo. Esto para validar y corroborar la información que tenga este dispositivo en sí. Muy bien, como ven acá, nos indica que el binario es G y que la versión de Android es 16. También acá podemos ver de más información como lo que es el parche de seguridad, el número de compilación y el modelo exacto del dispositivo. Muy bien, una vez sabiendo de que el equipo tiene Android 16, nos vamos a dirigir a la pestaña de Android 16 y acá vamos a encontrar estos simples 4 pasos los cuales tenemos que seguir. Acá, si a ustedes les da error el paso 1, en la descripción y el comentario fijo yo les estaré dejando un archivo extra necesario para que ustedes puedan instalarlo. Lo descargan, extraen, como ven acá me dio error, ustedes descargan ese archivo, lo instalan, siguen los pasos de instalación, es muy sencillo, rápido, no pesa casi nada. Entonces una vez instalado ya pueden aplicar lo que es el paso 1 tal cual les ven ustedes en pantalla. Una vez apliquemos el paso 1, acá en lo que es el dispositivo no vamos a dejar que se apague lo que es la pantalla en sí, chicos. Dejamos acá quieto a que la herramienta realice el procedimiento y no dejamos que se apague lo que es la pantalla en el dispositivo. Le vamos a dar acá un segundo de tiempo, como les estaba diciendo. Todos los enlaces de descarga y demás información yo se las estaré dejando acá abajo en la descripción como en el comentario fijo de este video. Perfecto, acá como les digo, no dejen que se apague lo que es la pantalla, chicos, ya que necesitamos ver, observar cuando cambie a otra pantalla. Entonces esto es súper importante, seguir el paso a paso que yo les muestro a lo largo de todo el video. Repito, si acá en el paso 1 les da fallo, tienen que instalar un archivo extra que se los estaré dejando ahí de igual forma acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Perfecto, acá como ven me lanzó lo que es esta pequeña ventanita o ventana. Vamos a seleccionar esta opción nuevamente o le damos en siempre y listo. Si a ustedes no les lanza esta ventana, chicos, o esta notificación acá en la pantalla del dispositivo, no se preocupen. Si simplemente los lanza lo que es esta pantalla, no se preocupen, van bien con el tutorial. Media vez ya nos cambió la pantalla del dispositivo a esta otra, vamos a aplicar el paso 2 solo después de que nos habilite esta siguiente pantalla. Muy bien, acá aplicamos el paso 2, el dispositivo va a hacer un pequeño reinicio, se va a apagar y se va a encender, entonces le damos un segundo de tiempo. Como les estaba diciendo, todos los enlaces acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Si tienen error acá en esta interfaz, descarguen el archivo extra e instálenlo. Perfecto, una vez ha iniciado o reiniciado de nuevo el dispositivo, vamos a aplicar el paso 3. Pero ojo acá, chicos, el paso 3 acá les puede generar error, como están viendo ustedes en pantalla, o les puede generar que se quede a mitad de carga de lo que es el paso 3. ¿Esto por qué sucede? Porque el paso 2, aunque haya reiniciado,
no se aplicó correctamente. Entonces tenemos que repetir el paso 2. De igual forma esto con los demás pasos. Si por algún caso el paso 3 no les funciona, repitan el paso 2. Si el paso 2 no les funciona, repitan el paso 1. Si el paso 1 no les funciona, instalen el archivo extra que van a encontrar acá abajo en la descripción como en el comentario fijo de este video. Perfecto, acá estamos esperando a que reinicie después de aplicar nuevamente el paso 2. Entonces, una vez inicie o reinicie el dispositivo, lo desbloqueamos y de igual forma nos quedamos acá en esta pantalla. Ahora sí, aplicamos el paso 3 y como ven, ahora sí pasó directamente. Entonces acá el equipo nuevamente va a reiniciar. Sean pacientes, chicos, a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Le damos un segundo de tiempo a que reinicie el dispositivo. Como les digo, el procedimiento es súper sencillo. Nada más tienen que seguir los pasos que ven ustedes en pantalla. Pero si no les funciona uno, retrocedan con el paso anterior y repítanlo. Y así sucesivamente. Perfecto, una vez iniciemos nosotros de nuevo acá el dispositivo, después de aplicar el paso 3, nos seguimos quedando en esta pantalla y ahora vamos a aplicar el paso 4, el cual es el último. Le damos acá un pequeño clic, esperamos a que se aplique lo que es el paso 4 y como ven la herramienta nos indica que se ha realizado el FRP Bypass al dispositivo Samsung Galaxy A54 con binario G y Android 16 de manera correcta. Perfecto, acá le damos un segundo de tiempo que el equipo reinicie nuevamente y vamos a proceder a realizar la configuración inicial como normalmente la haríamos después de realizar el paso 4. Acá falta un último paso que es súper recomendado, aunque opcional. Si ustedes quieren omitir este paso, pueden hacerlo, chicos, pero yo se los recomiendo. ¿Qué les recomiendo? Entren a los ajustes, activen el modo de desarrollador presionando 7 veces el número de compilación. Acá en lo que es seguridad y privacidad, desactivan el bloqueador automático, regresan ahora a las opciones del modo de desarrollador y activan la depuración USB. ¿Esto para qué? ¿Qué vamos a realizar acá? Vamos a desactivar las actualizaciones OTA. Como ven acá en pantalla, automáticamente me lanzó la ventana para permitir la depuración en el dispositivo USB. Entonces le dan permitir. En la herramienta nos vamos a ir al apartado de ADB. Seleccionamos la opción desactivar OTA. Le damos los permisos ADB y como ven, la herramienta nos indica que ya realizó la desactivación de lo que es las actualizaciones OTA. Acá podemos ver actualizaciones de software activa, salimos, ingresamos y se desaparece lo que son las actualizaciones OTA en el dispositivo. ¿Y esto para qué, Danilo? Esto es solo para garantizar que el usuario o cliente final no actualice su dispositivo y se mantenga en esta última versión en la cual nos funciona el proceso para realizar el FRP, porque con esto garantizamos tanto si dan garantía a ustedes, chicos, por cualquier cuestión, el cliente regresa con el dispositivo bloqueado, pueden volver a aplicar este procedimiento totalmente gratis con nuestra herramienta que la van a encontrar acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Entonces con esto garantizan ustedes si el cliente por XY motivo o razón vuelve a bloquear su dispositivo con la cuenta Google, ustedes pueden replicar o aplicar de nuevo este procedimiento. 4 sencillos pasos que ven ustedes en imagen que nos da nuestra propia herramienta. Solo es de seguir, aplicar estos 4 pasos y nada más. Como les digo, este último paso de desactivar las actualizaciones OTAs es súper recomendable, aunque opcional. Si ustedes no quieren hacerlo, ya pueden utilizar su dispositivo sin ningún inconveniente, chicos. Perfecto. Este ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Si fue así, saben que pueden indicarlo. Dudas, sugerencias, inconvenientes, háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios que yo con gusto los estaré leyendo y apoyando. Perfecto, chicos. Saludos. Los espero en el siguiente video.